Sí, bueno, la presidenta, el vocal del Grupo Popular, me envió una pequeña corrección por correo electrónico, que yo si quiero, la leo y si ustedes dan su visto bueno, pues en principio ponía con respecto de la periodicidad de la convocatoria de las comisiones de los grupos de trabajo que se celebrarían los primeros miércoles de cada mes. Eso en el acta no aparece. Entonces sería un añadido que si todos ustedes están conformes por omisión en la construcción del acta anterior, pues lo añadiríamos y ya está. Estamos hablando de la segunda hoja, cuando se decidió la creación de las comisiones, se estableció dicha periodicidad. ¿Se acepta? Sí, sí, una corrección sin ningún problema. Antes de seguir, por favor, la gente que está con las cámaras, el reglamento, si no estáis acreditados como medios de prensa, no permite la grabación de imágenes. Por favor, no quisiera. Es que está en nuestro derecho de grabar, es constitucional y está en nuestro derecho. Tenéis sentencias que nos avalen y denuncias a... Pero, en cualquier caso, quiero decir, hemos tenido este problema, las juntas municipales, las demás juntas se dieron hace un mes, se dijo cómo se tenía que hacer para que se pudiera uno acreditar, habéis tenido tiempo de sobra para hacerlo. Yo os pido por favor, lo de la acreditació no pot ser com a tal, sinó que podem gravar en el nostre dret, que és un acte públic, veïnal, no tot el veïnat pot accedir a aquest recinte perquè és xicotet, aleshores nosaltres volem gravar per a que tot el veïnat pugui veure la Junta del Districte. Bueno, el que quiera puede venir, estas son juntas abiertas, yo os lo pido por tercera vez, por favor, no grabéis, no tenemos ningún ánimo de confrontación ni nada por el estilo. Aquí en esta junta siempre hemos tenido un talante muy dialogante. Yo os pido por favor que no grabéis. Hay 4 cámaras, sabéis que no podéis hacerlo, el reglamento lo prohíbe, por favor. Tenim sentencias que nos avalen, denuncies al alcalde en este caso, yo la tinc así. Perdonad, soy el presidente, secretario, de la Junta Municipal y por tanto, como si dijéramos, el asesor legal. Esto no es un tribunal, quiero decir, con el respeto a vuestras opiniones. Por desgracia o por suerte, estamos en un Estado de Derecho y hay unas normas. Las normas que a mí en este momento me obligan a hacer cumplir es que si no se cumplen estos requerimientos establecidos en la normativa interna del Ayuntamiento, no se puede permitir la grabación. Si ustedes no están de acuerdo, presentan un escrito, a ese escrito pues se contesta por parte del Ayuntamiento y tienen todas las vías para poder ir por los recursos que establece el Estado de Derecho, y si dentro de 6 meses se cambia la norma, pues estaríamos todos tan contentos seguramente en que se pudiera realizar. Pero a fecha de hoy... te va a gustar más o menos, pero es la que claro, hagamos el favor de respetarlo todos. No podemos... Yo volia presentar una sentencia de la denuncia del alcalde de Manisa. La puedes en este cas. registro de entrada cuando quieras. Volia entregar-se-la a vostè per a que digisca que sí que podem gravar i que en els actes públics, que són públics, es pot gravar perquè estem emparats per la Constitució. Sí, pero por lo que no estamos en un tribunal. Eso el tribunal en su momento, y utilizando ustedes los métodos que da el Estado de Derecho, si llega a producirse, le daremos la razón. Pero ahora mismo lo lamento, pero tenéis que cortar la grabación. Si no os importa, por favor, porque es lo que tenemos que cumplir ahora mismo. Dentro de 6 meses, pues a lo mejor ha cambiado. Pero ahora mismo no lo podemos permitir. Estamos ejerciendo un derecho y no vamos a ceder ante ese derecho como ciudadanos. Es un acto público y creo que tenemos el derecho a grabarlo. De verdad, sí. Es una pena porque esta junta siempre ha sido abierta y al final lo que... Sí, y no hay ningún problema en continuarla. No, sí que hay un problema. Hay un problema y es que hay unas normas que se ha adoptado este ayuntamiento elegido... ¿Cuándo las han adoptado? El reglamento orgánico del Pleno y la interpretación que se da de esas normas es clarísima. No se puede grabar a no ser, primero, que sea un medio de comunicación legalmente reconocido y que ustedes vengan acreditados y que se pida con antelación, porque hay otros derechos en juego. Además, y te lo vuelvo a repetir, no vuelvo a entrar hace en mucho tiempo, hace ya un mes casi, que lo sabéis porque habéis estado en otras juntas municipales. Porque lo han cambiado hace un mes. No, ¿Es eso? No. Hace un mes ya estuvisteis en otras juntas municipales. Hace 3 meses se pudo grabar sin problemas en la junta. Se dijo cómo había que hacer, habéis tenido tiempo de sobra para haberos acreditado, por haberlo pedido. Yo, de verdad, no tiene ningún sentido. Para vernos acreditados como periodistas. No Si no somos periodistas, solo somos ciudadanos. Mira, si me disculpas, o sea, como representante de todas las juntas, soy la jefa de servicio de descentralización, te puedo asegurar que he asistido a todos los consejos
y esto no es así. La presidencia dirige la sesión y establece cómo se hacen las cosas. La normativa dice lo que dice y en este momento estáis haciendo, vamos, una apología de una intransigencia total donde en una discusión ni siquiera entráis a rebatir y directamente continuáis. Aquí existe el derecho de todas las personas que están aquí, que no son personas públicas, no son políticos, simplemente son vecinos, son personas que trabajan en este distrito y que asisten aquí sin ser un cargo remunerado en absoluto. El hecho de que se os pida que esa acreditación o que lo solicitéis es porque necesitamos saber quién es la persona que está grabando, qué uso puede hacer de esas imágenes. Es absolutamente comprensible. Tú vas a un partido de fútbol, estás en un acto público y sabes que en un momento dado te pueden grabar. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero tú no transigirías en que un señor que tienes 3 filas más adelante se gire y te grabe a ti y a tus hijos, por ejemplo. ¿Quién es ese señor? ¿Es una televisión? ¿Es una asociación quizás que lo ha pedido? No. No tiene sentido. Y como ciudadano tenemos el derecho a Esto es un acto público, pero yo no te conozco, no sabemos quién eres ni qué uso vas a hacer de estas imágenes. El DNI está en la entrada. Además, Me da igual, el DNI no establece los mecanismos de publicidad en las juntas. Y así está recogido. Yo creo que la presidenta está teniendo un talante muy conciliador y os ha pedido ya varias veces. Dejando ejercer ese derecho, o sea, que no se queda antes. Pero vamos a ver, tú también estás conculcando el derecho a la intimidad, por ejemplo, de otras personas que están aquí. A mí me puedes saber cuando quieres, estoy acostumbrada, habitualmente me graban en los actos públicos, pero aquí hay mucha gente que no, y no tienes por qué tú conculcar ese derecho, que es suyo también. És un acte públic, aleshores la privacitat de la gent No es así, eso lo dirás tú, eso lo dirás tú. Pero en cualquier caso, si os está diciendo... de totes formes En cualquier caso, el reglamento dice otra cosa y nosotros, los partidos políticos, en el pleno del ayuntamiento, pues deberíamos cambiarlo. Si así lo consideráis, pues el partido que sea el que os representa, que presente el escrito que es oportuno y se hablará donde se tenga que hablar. La normativa es la que es y mi obligación y la de estos señores funcionarios públicos es hacerla cumplir. ¿Te gustará o no te gustará? Es que a lo mejor a ellos tampoco les gusta. Pero es la que hay. Perdón, disculpe, si la excusa que está poniendo es para, No es una excusa, para no es mantener una la privacidad de la gente que no es No, no cargo es una público, excusa, es que- entonces no nos impida la grabación. En Es todo que caso, el no- delito sería la difusión, Vamos a ver. pero la captación es totalmente libre. No va, Es si me que- permite, sí, sí. la presidenta, vamos a ver, no vamos a discutir, lo he dicho al principio, esto no es un tribunal. En el Estado de Derecho, si ustedes quieren modificar las normas, como todos los ciudadanos, están establecidos los canales. Esos canales son presentar un escrito, esperar a cómo responde la organización y a partir de ahí utilizar todos los recursos. Ustedes ahora mismo, vuelvo a repetirlo, están no cumpliendo la normativa y por tanto les ruego, por favor, Si realmente ha cambiado la norma, déjame, por favor, ¿por qué ha cambiado por la favor, déjame un momento acabar. Es tan sencillo como, por favor, apaguen ustedes las cámaras y participen con todos los demás, o si no, al final, pues tendremos que pedirles que, por favor, dejen las cámaras fuera o decir a los agentes de la policía que les acompañen fuera, porque esta es la situación ahora mismo. Ahora mismo es la norma que hay que cumplir. Es una pena porque aquí puede hablar todo el mundo y a lo mejor hay vecinos que quieren hablar y quieren decir cosas y no quieren que les graben. Podría ser, ¿no? Y al final lo que queréis que es que sea participativo, vosotros mismos lo estáis evitando. No, va a perquè ser estem fent públic un acte O que és solamente públic sois i vosotros aquí los a que totes coses que que vull estar així i avui no pot estar per qualsevol motiu. Estem en el nostre dret de gravar, No, es que no. i si no és així, ens avalen les sentències de les denúncies i si no és així, ficarem una denúncia. Perfecto, Pues perfecto, perfecto. Hazlo. Perfecto. Es que es lo que toca. Los cauces están muy definidos de lo que hay que hacer. Lo que es absurdo es que ahora nos empecemos que vamos a estar aquí hasta las 10 de la noche, vosotros grabando y nosotros no sé qué. ¿Para qué? ¿Para qué? Tinc una pregunta, si existia una normativa i ha canviat, No ha cambiado ninguna normativa. vostè diu que ha canviat, que ara la normativa és aixina, abans es podia gravar. No, yo lo que he dicho es que hace un mes estuvisteis grabando en otras juntas municipales y ya se os dijo que no se podía grabar y cómo era el mecanismo para que acreditarse. Habéis tenido de tiempo de sobra para, si era oportuno, haberlo presentado por escrito, la petición, haberse acreditado de la manera que fuera y no lo habéis hecho porque no os interesa acreditaros, os interesa venir aquí y si es posible que os desalojen mejor porque así lo subís a YouTube.
¿no? ¿Qué es lo que queréis? Ens ho fa en París un poc fort. No? Soc una veïna del barri que estic en el meu dret